La Dirección de Salud Ambiental de Sullana indicó que encontró alta presencia de coliformes fecales. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM en estudios. Julio Esquiapa, analista político, 9 y 6. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 9 de la mañana con 6 minutos. Julio Esquiapa Pietra nos acompaña. ¿Qué lectura darle a lo que está ocurriendo en Puente Piedra? Bueno, había un operativo policial bien diseñado, o por lo menos diseñado, no sé si bien, pero diseñado, que ha respondido y ha planificado esta operación. No es casual, a diferencia de la oportunidad anterior, había un propósito claro de impedir que llegue a las garitas, ¿no? Que vuelvan a incendiar las garitas, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el primer mérito y acierto que ha tenido esta actuación policial, que si bien como toda actuación policial ante una turba tan gigantesca, tiene, digamos, reglas determinadas, ¿no? La policía no puede lanzarle flores a los manifestantes, pero ciertamente se ve que hay escuadrones, cada uno cumpliendo con su misión, y se ve la efectividad de los ternas, ¿no? Que están con su short, su mochila, y están capturando precisamente a los que son el núcleo de esta marcha. Pero lo importante, Juan Carlos, es saber el por qué, y por qué además se anuncian también en el cono este de Lima y en otros puntos de la ciudad nuevos movimientos sociales que podrían tener esta envergadura. Y es el tema de los servicios. La gente siente que ya son ciudadanos, que ya no tienen por qué ser gente que está sin agua o que está sin servicios públicos de calidad. Y ese tema del peaje refleja que algo que es inaceptable en cualquier país del mundo. No te pueden poner un peaje sin darte una vía alternativa. Claro. Y están peleando ahí. Una protesta de clase media emergente, digamos. Exacto, sí. Y son muchísimos, son talleristas, carpinteros, mecánicos. Transportistas. Y yo te diré algo más. Hay un barrio en el cual residen más o menos unos 8.000 de ellos en la zona de Puente Piedra, que son de las líneas son cobradores, choferes, en fin, toda la red de transporte tiene lugar donde habitan. Y esa gente forma parte de la protesta. Incluso las líneas, ¿cómo van a estar de acuerdo con un aumento semejante del peaje que les tumba abajo el costo? Es demasiado alto para los pasajeros, les tumba abajo el negocio. Creo que acá hay les vuela su utilidad social, digamos, ¿no? Les vuela su utilidad social, que ya es difícil de obtener. 300 soles. Así es. Al mes. Como mínimo. Así es. O sea, termina siendo algo que vulnera efectivamente los derechos básicos de supervivencia de un sector de la gente, ¿no? Esto es como querer que la gente tome agua con jabón en lugar de agua potable. Ahora, frente a esto, la respuesta política de Castañeda Locio terrible, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí se lo ha llevado de encuentro. Yo creo que los políticos se jubilan solos, ¿no? Se jubilan, es verdad. Yo creo que los políticos se jubilan solos, creo que tú lo has visto a lo largo de tu carrera profesional, y yo creo que ese es el hecho y los actos que él ha hecho en esta última etapa. Por más que haya reelección a la alcaldía de Lima, este suceso lo marca indeleblemente ante la población en general. Más Lima Norte era su bastión electoral. Exactamente, su bastión electoral, pero además como una persona que no ha tomado las decisiones apropiadas para poder negociar esta situación. Y ojo, en Lima este no es el único problema. Hay un problema con el gas, que es muy importante. Más o menos 150.000 personas en el cono norte están afectados porque hay Cádiz ha manejado un criterio establecido sobre el gas de cobrar 1.800 soles. Sin embargo, hay una enorme cantidad de gente que quiere ahora pagar los 1.000 soles que le permite el bono gas. Claro. ¿Cómo se hizo el enredo? Se hizo el enredo porque en ese momento Cádiz se trabó en una pelea legal con el Ministerio de Energía y Minas hace más o menos unos 3 años, y a raíz de eso, mientras seguía ese litigio, siguieron cobrando la tarifa normal, sabiendo que se venía una reducción. Pues eso a cualquiera le genera pues una molestia, y no hay mayor molestia que la del bolsillo, sobre todo en poblaciones tan vulnerables en lo económico como las que viven en estas zonas de Lima, ¿no? Ahora, en este caso se ha podido manejar de un modo más inteligente, ¿no? Bueno, no sé, si hay población que, por ejemplo, está constreñida a usarlo, se les entregan pues calcomanías para que puedan pasar sin pagarlo, en fin, se identifica, se hace un trabajo social previo. Es que no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, no, es un desprecio olímpico a la sensibilidad popular.
Por supuesto, yo creo que tú has dado en el clavo. O sea, ¿por qué no les han dado calcomanía? Es que hay un tema acá, es cómo se manejan los conflictos. ¿Dónde está la unidad de conflictos de la Municipalidad de Lima? ¿Existe? No, ni existirá. No existe, no existe. ¿Dónde está la unidad de conflicto del Congreso? ¿Dónde está la unidad de conflicto encargada de resolver este problema? ¿Dónde está el señor Luque? ¿Dónde está su gente que ha estado ya convocada por el pueblo a sostener? Ya van varias que se le pasan entre las piernas en Lima. Sí, en Lima. Es que Lima justamente es ahora un centro de conflicto sumamente importante. Y ojo, hay 148 proyectos de agua que Kuczynski va a activar, pero que en el lapso de los próximos 2 años, mientras esto se hace realidad, va a haber pues muchos conflictos de exigencia de la gente para que el agua llegue más rápido, para que los proyectos sean con eficiencia. Yo creo y confío que así va a ser, se van a hacer bien. Pero hay una gran tensión de una vasta cantidad de gente que vive en estos barrios, que además son ciudades dormitorio. O sea, claro, las personas no salen de ahí, viven ahí en gran parte de sus horas de trabajo porque tienen talleres o porque son gente que está dedicada a actividades de servicios de la localidad. Y creo que esa sociología diferente, o son comerciantes en los mercados o tienen negocios en la zona, ahí hay un cambio muy importante y creo que ese es un primer tema que nos está reflejando un problema social que hay que resolver. Y lo segundo es que la gente está desesperada, no solo por este verano tan caluroso. La propia empresa, Rutas de Lima, ¿no? Bueno, eso ya es... Debiera haber hecho pues un mínimo, lo mismo que se le exige a una empresa minera, ¿no? Claro. Que por lo menos conozca sus stakeholders, sus grupos de colisión eventual, digamos, ¿no? Las comunidades de interés alrededor del proyecto, nada. No, absolutamente nada, porque además han estado con gran capacidad de influencia en qué era lo que se decidía en este proyecto, claro, lo cual también es un problema. Hay incluso un abogado de Odebrecht que era asesor del alcalde de Lima, su nombre no lo voy a decir porque no podemos inculpar a nadie acá, y hay sobrepresencia de gente de estas empresas a lo largo de la historia en la Municipalidad de Lima. Y creo que este ha sido en parte uno de los problemas. Esa presión ha llevado a que se firmen contratos apresurados, cerca de campañas electorales, o en condiciones que no contemplaban la realidad de lo que tú llamas los stakeholders o los usuarios de los servicios. Y creo que aquí estamos ante un tema que no tiene solución si es que inclusive no se contemplan modificaciones al contrato. ¿Cómo es esto de que los contratos no se pueden cambiar? Por favor, en toda la historia del Perú se han cambiado un montón de contratos. Atado de manos, dice el alcalde que está. No, pues, no. Los contratos se modifican, se afectan. Atado neuronalmente, parece, claro, con este tema. Claro. Yo creo que acá ha habido errores sucesivos de alcalde y que hay efectivamente una responsabilidad política. Hay también un tema de falta de criterio para responder ante esta situación. Y esto creo es lo que ha marcado, yo creo, un fin, en mi opinión personal. Quisiera equivocarme, ¿no? Porque Castañeda de una u otra manera ha cumplido también un rol para la ciudad de Lima, pero creo que marca un fin en la carrera política de un hombre que ha guiado la ciudad. ¿Por qué ese proyecto está fracasando? Porque si el de Susana Villarán fue un proyecto de sueños, de visiones que al final no concretaron nada y de falta de eficiencia por la falta de funcionarios, en el caso de Castañeda es el pragmatismo extremo el que lo está llevando a encontrarse con que no conoce la nueva realidad de la ciudad, no conoce las expectativas de la población, no sabe los potenciales de violencia y de exigencia que la gente tiene ahora, y de identidad ciudadana que hace que nadie se deje pisar el poncho. Creo que acá hay un no, sí, claro, lo que tú dices es cierto. Castañeda se vendía como un Fujimori edil y ahora parece más cercano a un Belaúnde edil, ¿no? Claro. Fuera totalmente de la realidad. Un Belaúnde en sus peores épocas. En sus peores épocas. En sus peores épocas, sí. O sea, vacilante, sin una decisión tomada sobre qué cosa hay que hacer, y creo que además no se ha mostrado pues en manera alguna al principio, ahora lo está tratando de rectificar al lado de la población. Quienes sí han tenido una conducta, yo diría ejemplar, son los alcaldes de la comunidad del Cono Norte, que han salido a dar la cara, han ido a negociar, han ido a conversar, pero necesitamos que el Estado central tenga también un rol en esto y que la municipalidad pues tenga las herramientas para poderse defender. O sea, tiene seguridad ciudadana, tiene miles de personas trabajando y no tiene un humilde grupo de 6 o 7 personas que se han encargado de negociar estas cosas. Así es. No puedes imponer a la población estos temas, tiene que haber una política abierta que permita resolver. ¿Y cómo resolverlo? En mi opinión, creo que es necesario que, ya dicho lo que se ha dicho de suspender el proyecto por 30 días, que le va a costar su plata a la Municipalidad de Lima por haberlo hecho, porque esto no es gratis, o sea, lo tendrá que cargar el contrato. Hay una necesidad que se sienten a conversar, uno, para resolver esta violencia inmediata, pero además tienen que ser revisados los contratos. Y yo diría que de una vez se den el trabajo de revisar varios, porque no solamente es este contrato firmado con apresuramiento, sin tomar en cuenta el interés ciudadano, es los otros contratos que abarcan los 3 peajes grandes de Lima, y además todos los contratos de transporte que tienen deficiencias muy graves. Hay que revisar la política que se lleva a ese. Y quisiera decir algo final, si me permite, Juan Carlos. Creo que el tema del transporte está desesperando a la población. Que parte de este malestar tiene que ver con lo que sufre la gente, con este calor,
en sistemas de transporte absolutamente obsoletos. Yo decía una vez que hay 158 unidades de transporte pesado en Lima, que son los camiones, y justo en la zona norte entorpecen enormemente el tránsito. No hay alcalde que pueda decirle, señores, ustedes no me entran más a la ciudad a horas del día, no me descargan camiones de 3, 4 toneladas en la puerta de Guam, no me pueden ustedes resolver el problema de venir a las 10 de la noche e irse a las 5 de la mañana, algo que se hace en todo el mundo. ¿Por qué en el Perú no? Mucha plata hay, pues. ¿Por qué no? Porque los empresarios, claro, se sienten que son una especie de cenicientas a las cuales no se les puede tocar. O sea, también tienen que cambiar de actitud las personas que hacen negocios. Y han hecho grandes líos cada vez que el alcalde ha intentado hacerlo. Yo creo que ese es... Pero yendo al tema macro, digamos, el gobierno ha tenido la mala suerte de que le cae encima el escándalo Odebrecht, el escándalo brasileño, el escándalo Lavallato, Castillo de Arena, en fin, y toca al Perú y toca a este gobierno. Bueno, toca el gobierno toca en el sentido que le toca al frente. Le toca el turno, digamos, de manejarlo. Exacto. Frente a ello, un gobierno como el de Valentín Paniagua se encaramó sobre la lucha anticorrupción y hizo de ello su principal activo político. Claro. Y yo creo que en gran medida Paniagua termina con un 80% de nivel de aprobación por esa razón. Así es. ¿Ves a este gobierno en ese afán? Yo creo que acá hay un tema que, pero Pablo Kuczynski va a tener que redefinir su imagen. Parece, más bien parece Castañeda en Palacio. Yo creo, no iría a un extremo así, no creo que tanto. Pero yo creo que hay una voluntad de hacer un gobierno viable. Pero yo creo que ese gobierno solo va a ser viable si, por ejemplo, cosas como Lavallato, como tú bien has dicho, repiten la experiencia de Paniagua. Y no hay que olvidar que Kuczynski trabajó con Paniagua estrechamente en varios momentos de su vida política. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por orientar la acción del Estado, no a que se investigue absolutamente a todos, hasta los conserjes de las empresas involucradas en este caso. Lo que tiene que haber aquí es el Congreso debe dividirse el trabajo con el Poder Judicial. El Congreso debe investigar, a mi juicio, a expresidentes y ministros de Estado. Y por el lado del Poder Judicial sí debe haber una investigación extensiva pero realista, como fue en el caso de la época de Fujimori, que eran 4.000 los acusados. Al final Paniagua dijo, solo céntrense en 280 y finalmente fueron los que fueron a la cárcel. Es decir, no hay posibilidad que el Poder Judicial ni ninguna fuerza del Estado maneje semejante volumen. Por lo tanto hay que actuar, ese es un primer criterio. Un segundo criterio, ¿cuántos viajes van a tener que hacer los jueces y fiscales a Brasil? ¿No es mejor crear una agregaduría judicial allá que se encargue con un fiscal con poderes y todo para que pueda actuar en relación con el Estado brasileño? ¿Verdad? Tercero, una buena idea. No podría, por lo tanto, el Servicio Diplomático del Perú se vería involucrado en esta acción. Y eso es importante, es el Poder Ejecutivo. Y una tercera cosa, no todo es plata. Porque no se trata de que pase una factura de 10 millones de soles cada vez que hay que avanzar un paso. Yo creo que aquí el gobierno tiene que llamar al país entero a enfrentar esto como una emergencia. Y el propio presidente de la República debe ponerse delante de esta causa, pero en el sentido positivo. ¿Pero lo ves a PPK en ese afán? Yo creo que él tiene su reticencia. ¿No ha tenido declaraciones afortunadas como sobre este tema? Exitosa. Yo creo que todos los presidentes tienen problemas con las declaraciones. Mira, un hombre tan locuaz como Alan García, recuerda tú que podremos citar unas más o menos 30 o 40 frases, digamos, más o menos parecidas, ¿no? O sea, yo creo que el tema es principalmente lo que se llama el carácter de los políticos. Un día con Coco Nieto acá discutíamos ese tema, que es ahora ministro de Defensa, ¿no? Era el tema del carácter de los políticos, es decir, la fuerza, el sello que tú tienes. Un Obama que se va, por ejemplo, sacándole la lengua a Trump, ¿no? Y dejando claro cuál es su legado y dejando claro cuál es su voluntad pero política. Eso no se aprecia en particular. Bueno, yo creo que en este gobierno tiene que desarrollarse. El propio Coco Nieto, que lo mencionas, y ayer lo comentaba también, frente a la situación complicada que ha generado, por ejemplo, la Comisión Bernales. Sí. No se ha escuchado al ministro de Defensa. Bueno, es que también es complicado chocar con Bernales, ¿no? Es una personalidad del país que pero ha sido invitado por el gobierno. Claro. Y responde da un informe que amerita pues una contestación. Claro. O una explicación política. Claro. Pero no, silencio. Yo creo que la ministra de Salud se le embiste por el tema del INEM. Su única respuesta política es salir en 2 medios. Ya salieron hoy día con una respuesta técnica sobre el tema, ¿no? Parece que esto obedece. Que dicho su paso parece que tiene razón. Sí, tiene razón, claro que tiene razón. Por supuesto, es para resolver el problema del Instituto del Cáncer y para poder resolver el problema del uso de la energía nuclear en la salud, que es un tema claro. Es para lo único que queremos energía nuclear en el Perú. Aquí no vamos a hacer bombas nucleares ni darle otro tipo de aplicaciones. Pero en general yo noto falta de respuesta política. Eso se llama carácter, eso se llama ánimo, eso se llama disposición. Esa disposición yo creo que se está construyendo, tiene que construirse, no hay más. En la adversidad todo crece. Va a aparecer. Y hay líderes políticos en la bancada de PPK que tú verás, serán 17, pero mucha gente los escucha, mucha gente los oye, mucha gente sabe que son gente capaz. La bancada no aparece, ¿eh? Pero vas a ver, no aparece. Yo creo que la bancada va a ser un factor también importante, el gobierno central y el gabinete
y la bancada. Tiene que haber, eso sí, creo yo. Sale Mercedes Arauz hoy día en una entrevista a Diario Correo y dice: algunas leyes del fujimorismo no sirven para nada. Claro, bueno, Correo trata de extremar las tensiones también, es lógico, es natural, es legítimo que un medio lo haga. Pero se está refiriendo... Pero lo dice en un momento y en una coyuntura en la cual el Congreso va a revisar los decretos legislativos. Bueno, o sea que le saca la lengua para que me vuelen los decretos, no entiendo. No, lo que pasa es que se refiere a algunos proyectos que la intención es cambiarlos con esa onda populista, ¿no? Exacto, eso es verdad. Bueno, pero no lo digas, pues, ¿no? Tú conoces bien a Mercedes Arauz y ella es una nueva política y es raro verla pararse en la banca, digamos, para decir lo que está diciendo en estos tiempos. O sea, se está volviendo una tribuna parlamentaria relevante y en medio de eso, naturalmente, hay pues brechas como las hay. No es posible un pacto con el fujimorismo, pero tienes que actuar como si lo hubiera. Claro. Creo yo. Con prudencia. Como si hubiera un pacto. Claro. O sea, cuidar las formas, las declaraciones, las palabras. ¿Para qué? O provocar maltrato. O sea, ¿cuál es el afán? No entiendo. O sea. Yo tengo la impresión siguiente. Yo creo que el Perú, a raíz de toda esta ola de problemas que está viviendo, sin embargo, hay cosas muy importantes que se están manteniendo activas, funcionando con debate y todo. A mí me parece que la política económica, por ejemplo, evidentemente es prudente, debe funcionar, a pesar que haya todas las broncas que hay sobre el problema de si bajaron o no los impuestos a las MIPES, o sea, que ya son temas de debate entre economistas y debates digamos, que no tienen el peso. Y además, lo más meritorio son las medidas destinadas a simplificar el funcionamiento del Estado, que se están implementando, que son muy importantes, que van a llevar a que tú vayas a oficinas electrónicas para que te puedan atender rápidamente tus trámites, que no demores lo que has estado demorando con las partidas de nacimiento. No, de hecho va a haber una mejora importante en la administración pública. Total, eso me queda muy claro a partir de lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. El Ministerio de Vivienda, un gigantesco coloso, lleno de burocracia, además con mucha corrupción en el gobierno anterior, hoy se está preparando para en abril abrir oficinas en 25 regiones del país y atender directamente a la gente de las provincias. Algo acordado con los presidentes regionales y alcaldes. Creo que esos cambios sí son un nuevo perfil del Estado, pero eso tiene que ir acompañado. Pero yo creo que el gabinete lo que cree, yo me imagino que en la mente de Zavala debe estar y de sus allegados, hagamos esto sin hacer olas políticas, sin mirar el lado político, y en el lado político se lo está comiendo la realidad. O sea, la ola de Brasil viene con fuerza. Y si no saben enfrentarla, se los lleva de encuentro. Bueno, yo no estoy aquí como un defensor del gobierno, estoy aquí como un analista que tiene su independencia de visión. Y creo que hay un problema ahí, efectivamente. O sea, el no prepararse para la Bajato con otro sentido de unidad nacional, claro, que no es solamente me pongo de acuerdo contigo en los proyectos, o agudizo las contradicciones por, como tú mencionas, por una cosa secundaria. El tema es que ahora el país tiene que unirse para poder racionalizar este proceso. Vamos a dejar que la Bajato sea el principal programa de gobierno o la principal acción de gobierno del Perú. No, pues, vamos a dejar, vamos a parar el desarrollo por eso. Pero por ejemplo, eso lo comentábamos ayer. Sí. Ante una situación informativa como esta, el gobierno tiene que hacer noticia. Ya ni siquiera estoy hablando de hacer política en gran escala. Por lo menos hacer noticia ya es lo mínimo. Bueno, pero no seamos hoy día en las portadas, Correo, la ley de Mecha Arauz. Exitosa Odebrecht causó perjuicio de 273 millones. Diario 1, García debe responder por su tío Jorge. Perú 21, perjuicio de 283 millones, lo que declaró el Contralor. Gestión, bueno, una información económica. La República ya hace tiempo está que toca temas de otra índole. Nadín con las alas cortadas y la obra de Chabuca Granda. El Diario Comercio, Contralor atribuye a Odebrecht daños por 283 millones. Ayer, de 10, 9 eran Odebrecht. Mañana el presidente gobierno que haga noticias. Mañana el presidente de la República está yendo a Puno. Vas a escuchar bastantes noticias, te adelanto, para que puedas prever tus titulares del día siguiente. Pero no y además tipo el peruano. No, pues no, los tuyos nunca son tipo el peruano. Además, tú sabes que hay plena libertad de expresión en este país. Pero además hay una cosa muy importante. Yo creo que sí hay conciencia de esto. El presidente, cuando estalló el tema del peaje, hizo un gesto muy importante. Se fue a Pachacútec. Y por primera vez inició el proceso de la inauguración de los proyectos de agua. Esa fue una buena señor García dejó, habló de Puente Piedra, que el señor García dejó sin conexión, porque no había conexión de agua coma. Claro. 80 millones de dólares adicionales para poder implementar el servicio de agua que él inauguró como si fuera una obra. Yo no le echo la culpa al señor No, y dijo que él sí iba a hacer cargo del tema del Puente Piedra. Porque lo engañaron muy bien la gente que dirigía en ese momento su trabajo en el sector vivienda. Yo creo que lo real es que tenemos que mantener optimismo, porque si a nosotros la Bajato nos lleva al grado de depresión en que ha caído Brasil, caerán las inversiones, el pueblo no tendrá fe en el gobierno, y lo único que lograremos en medio de ese caos es que el caos ya se vuelva una forma permanente de vivir.
Y el Perú no está en condiciones de volver a pasar ni siquiera por un proceso de moralización similar al del año 2000, porque está en otra etapa de su desarrollo. Y esa etapa de su desarrollo se puede venir abajo si no hay prudencia por parte de los políticos, si no hay capacidad de unirse, si no hay un esfuerzo por dejar de lado las diferencias y construir una nación que tenga la potencia y la capacidad de llevar una crisis como la Bajato en sus justos términos, que son los términos judiciales de investigación, pero que no se vuelvan la agenda principal del Estado ni del país. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Qué ocurrencia? Julio Schiappa Pietra. Rómulo, hay que traer Expreso también, el diario Expreso, nunca lo puedo leer. Y hay que... Yo saludo a la gente, lo que está ocurriendo, dicho se pasa en el diario Expreso, están reconstituyendo el diario de una manera interesante, los colegas deberían ver lo que se está haciendo ahí, y a ver si mañana ya podemos leer también la portada del diario Expreso. Vámonos con Henry Bautista. Crece la violencia en Puente Piedra. Adelante, Henry. Correcto, muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente crece la violencia. Nuevamente los manifestantes han vuelto a ser dispersados y al fondo observamos cómo están lanzando gran cantidad de gas lacrimógeno, lo que los pobladores reclaman instantes atrás, mientras un ciudadano también era detenido, es que se está lanzando el gas lacrimógeno, pero a las viviendas de particulares que no tienen nada que hacer en esta protesta, resultando afectados colateralmente menores de edad que ante el gas lacrimógeno, usted sabe, Juan Carlos, los que hemos estado en más de una ocasión soportando este olor, es pues insoportable, ya un niño lo puede inducir fácilmente a la asfixia. Vamos a conversar aquí con la población. Señora, pensábamos que se habían calmado los actos de represión, de gases lacrimógenos, pero continúa. Claro, continúa, ¿por qué? Porque la policía comenzó. Nosotros pacíficamente hemos estado marchando y la prensa ha visto. Espero que la prensa vea, para que la población vea cómo estamos. Sí, nosotros tenemos que, obligadamente, tenemos que defender nuestros derechos. Y lamentablemente acá no hay una persona quien vea y que defienda de verdad los derechos. En todo caso, algunos testimonios que podemos extraer de la ciudadanía mientras volvemos a mencionarte, Juan Carlos, te describo lo que se observa en las calles. Para empezar, en la Panamericana Norte, en ambos sentidos, cantidad de llantas quemadas, algunas barreras que también han sido quemadas, hay una humareda intensa que impide visibilizar más allá de 50 metros. No se puede observar más allá de 50 metros debido a la humareda que se está en estos momentos formando. Ya la Policía Nacional ha empezado con fierros a remover todas estas llantas quemadas, pero eso no ha logrado todavía retirar la humareda que se ha formado. De otro lado, todavía continúa lanzándose gases lacrimógenos y perdigones hacia todavía grupos de manifestantes que se resisten a abandonar el lugar, que permanecen alentándose mutuamente para volver a reorganizarse y llegar una vez más hacia la Panamericana. Lo que mencionaba instantes atrás era que colateralmente lo que pasaba con el gas lacrimógeno es que sigue ingresando a las viviendas, y algunas de las mismas bombas lacrimógenas han caído en viviendas, generando malestar entre los vecinos que observan la protesta, que viven en la zona, que nada tienen que hacer. Una señora de una urbanización salió instantes atrás, hace 10 minutos aproximadamente, totalmente desesperada, llorando, buscando agua para su pequeña, porque estaba asfixiando. La señora no sabía qué hacer. Uno de los manifestantes que estaba con su caballo también participando de la protesta, también por momentos el animal casi desfallece, precisamente por lo irrespirable que se encuentra en estos momentos en la atmósfera. Nosotros vamos a regresar con más información, pero los actos de vandalismo, de violencia, se siguen presentando aquí en Puente Piedra, en el kilómetro 27. Ya no se permite, que los ciudadanos puedan subir a los puentes peatonales, como instantes atrás se podía apreciar. Ahora lo que la policía ha ordenado es que todos los ciudadanos que intentan subir a los puentes peatonales sean retirados del lugar. Nosotros estaremos volviendo con más información, Juan Carlos. Reportó Henry Bautista, Éxitos de Noticias. Muchas gracias, Henry. 9:30 a.m. Ahora, no podemos condenar tampoco a la policía, está cumpliendo su labor. No pueden permitir que la multitud incendie nuevamente las garitas de peaje. Hay una realidad legal que hay que aceptar y la población tiene que entenderlo también.
En fin, 9:30 a.m. Vamos a la pausa. Regresamos con Enrique Valderrama, candidato a la Secretaría de Organización del APRA. Si es que hay elecciones, tenemos que decir ahora. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Nueve y 31. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Con Despegar.com, hoy se viaja. Aprovecha las mejores ofertas de Despegar.com para viajar por tu país muy barato. Además, pagando con tarjetas Ripley tienes un 30% de descuento en vuelos y hoteles en Perú. Con Despegar.com, el momento de viajar por Perú es ahora. Stock 5 unidades para comprar de 9 al 12 de enero de 2017. Consulta términos y condiciones en despegar.com.p. Única respuesta. Radio Exitosa. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Informes y ventas 651-4072, 999-753203. ¡Pelotón! ¡Firmes! Ustedes combatientes pensaron que ya no volvían. Pues se equivocaron. El público los reclama. Así que se acabó el recreo. En este programa van a entregar alma, corazón y vida. Van a demostrar que son lo mejor de lo mejor. Y si no dan la talla, pues se van a la competencia. Regresa el reality solo para ganadores. Combate Comando. Muy pronto por ATV. Radio Exitosa en Lima 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 23 grados, en Arequipa 18 grados, 9:33. Los manifestantes que marchan hacia el peaje de Chillón, ubicado en el kilómetro 25.5 de la Panamericana Norte, se enfrentan a la policía, exigiendo a las autoridades municipales de Lima la cancelación definitiva del pago de esta obligación. Los trabajadores de salud acordaron suspender la huelga de 24 horas que tenían programada a realizar hoy en todos los centros de salud de la institución a escala nacional, anunció la entidad. El gobierno declaró de interés nacional el encuentro presidencial y tercer gabinete binacional de ministros Perú-Colombia a realizarse el 27 de enero en Arequipa, así como sus actividades y eventos previstos para el 26 de este mes. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM en estudios. Enrique Valderrama, candidato a la Secretaría de Organización del APRA. Y más adelante, la doctora Eugenia Fernán, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. 9:34. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. De la mañana con 34 minutos. Continuamos en el bloque estelar de Radio Exitosa. Vamos a conversar con Enrique Valderrama, candidato a la Secretaría de Organización del APRA. Recordemos que las elecciones en el APRA se han planteado de modo tal que no hay listas cerradas o en bloque, sino postulaciones individuales a cada uno de los cargos de la directiva, de la nueva directiva que se formaría en el Partido Aprista Peruano. Ahora, la duda es, ¿va a haber elecciones o no? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar acá. ¿Cuál es a tu juicio, cuál es la explicación de estas sucesivas prórrogas que tienen las elecciones en el APRA? Bueno, entiendo que la última postergación se debió... Por razones económicas, dicen, eso se es debió verosímil, ¿no? Primero una acción que se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. No, claro, eso sí. Y luego, pues, se supone que ha habido ya una resolución, en efecto, validando el Tribunal Nacional Electoral,
y luego parece que ha habido una apelación en ese sentido. Luego se han agregado diversas razones que pueden ser parte de la causa, pero creo que no justifican, digamos, que no exista fecha cierta. Yo creo que la inmensa militancia a lo largo y ancho del país exige que el Congreso sea lo más pronto posible, pero en el marco de eso exige que exista una fecha cierta, porque naturalmente hay cosas que también se tienen que solucionar. A mí me parecería muy injusto, por ejemplo, que vayamos a un esquema de elecciones sin que miles de jóvenes que han sido activistas en los últimos años, tanto en las campañas presidenciales como en las municipales, no estén dentro del padrón y no puedan participar en las elecciones. Claro. Eso como primer punto me parecería fundamental. En segundo término, si existe un periodo en el cual las elecciones ya van a tener fecha cierta y tenemos algunas semanas más, creo que sería importante reformular incluso el modo de elección, expandiendo. Pero no hay fecha cierta aún. Por eso, cuando exista fecha cierta, tiene que expandirse este sistema de un militante, un voto, no solamente la Secretaría General. ¿Eso no está definido aún? Bueno, se definió al inicio, se comunicó que iba a ser un militante, un voto para 4 cargos en específico, y luego se ha anunciado que va a ser solamente para la Secretaría General y para la presidencia y la dirección política. Creo que el sistema un militante, un voto, que es mucho más democrático, debería ser para todos, ¿no? Pero tengo confianza en que dirías, pronto como Enrique Cornejo, que el APRA está secuestrada por un grupo directivo? Yo lo que creo es que necesitamos promover la unidad dentro del partido. Y creo que históricamente nosotros hemos sabido lidiar con procesos de tensión muy fuertes. Acuérdate pues el año 1980, acuérdate una serie de circunstancias en las que últimamente, por ejemplo, los congresos no se han realizado en las fechas debidas. Creo que este congreso, que tiene que ser lo más pronto posible, tiene que servir para cimentar la unidad y para por fin, de una vez por todas, por ejemplo, elegir un Tribunal Nacional Electoral que lleve elecciones separadamente de los congresos del partido. Últimamente, en los últimos años, bueno, esto ha sido una, digamos, variante histórica, se ha elegido a los cargos del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política en un congreso. Creo que los congresos deben servir para definir la línea política, la línea programática y la estrategia comunicacional, pero la elección podría hacerlo un Tribunal Nacional Electoral cada 4 años, sin excepción, con internas abiertas, un militante, un voto. Creo que eso sería el sistema. ¿Tú ya tienes definido tu voto a favor de alguno de los candidatos a la Secretaría General? Yo cuando exista la fecha cierta, hago una invocación a los que estén a cargo del Congreso del partido, porque la verdad, digamos, la Secretaría Nacional de Organización se encarga de mover el aparato a nivel nacional del partido, establecer plazos, reorganizar los comités, pero el vocero del APRA es el secretario general del partido, el vocero principal por lo menos, y evidentemente entiendo que un partido político es una herramienta de transformación social. Por lo tanto, lo que yo esperaría de los candidatos a la Secretaría General del partido es que esbocen la visión del Perú que ellos tienen de cara a los siguientes 10, 15 o 20 años. Y lamentablemente no he escuchado pues ni siquiera el esbozo mínimo de un nuevo programa. En ninguno. Desde el APRA. Y creo que eso es un tema preocupante, porque si nosotros vamos a redibujar nuestra organización, lo tenemos que hacer en función a objetivos de país. El APRA se creó para transformar, para reducir la pobreza, para generar una serie de circunstancias en el país que creo que son las de las que tenemos que hablar, ¿no? Ahora, la tesitura del APRA, según algunos candidatos, pasa por una reubicación ideológica. Claro, hay unos dicen que el APRA jamás ha dejado de ser de izquierda democrática, pero la verdad es que el segundo gobierno de Alan García fue un gobierno de derechas en general. Y por eso hay quienes solicitan, entre ellos Enrique Cornejo, el propio Reyes Ibáñez, Carlos Roque, en fin, muchos, que el APRA vuelva a ser un partido de izquierda democrático. ¿Coincides con ella? Mira, yo lo que creo es que nos han generado algunos sentidos comunes a nivel mediático que nosotros tenemos que combatir con decisión. Uno de ellos es el que tú señalas. Yo considero que durante el segundo gobierno del APRA se hizo mucha... ¿Es una invención mediática? Yo no te he dicho que es una invención mediática. Yo creo que definitivamente cuando uno asume la tarea de gobernar tiene que generar muchos más consensos. Evidentemente, claro, si nosotros ganaríamos con el 65% y en primera vuelta, ten seguro pues que el programa histórico del partido se hubiera llevado acá, y además hubiésemos tenido una mayoría congresal, digamos, importante, como la tiene, por ejemplo, ahora Fuerza Popular, y creo que no la está sabiendo usar inteligentemente. Hubiese sido otra cosa, definitivamente, pero dentro de los consensos que generamos, logramos avance social importante y impulsamos también la infraestructura desde un punto de vista público también, no se lo dejamos todo al mercado. Ahora, dicho eso, sí creo que mucha gente puede considerar que nuestro discurso se ha movido o nuestra acción política no está situada en la izquierda democrática. Yo creo que el gran error de los últimos años ha sido no generar estrategias, primero para combatir estos sentidos comunes, que somos un partido de derecha, que somos permisibles. Ahora, yo cuando lo digo no es en afán de ningunearnos, al contrario. Pues estoy seguro que tú yo lo digo como un elogio. Yo estoy seguro que sí, pero naturalmente yo me considero, digamos, un creyente de la democracia social. En el concierto de megatendencias mundiales hablaríamos de la socialdemocracia, y naturalmente tenemos una diferencia con el liberalismo puro y duro, ¿no? Pero creo
creo que lo importante ahora es justamente que los candidatos, no solamente a la Secretaría General, sino a todos los cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional, planteen también una visión de país y lo que le interesa a la gente, que es un tema fundamental. Y en esa línea hago una breve pausa de unos segundos para saludar y solidarizarme con la población de Lima Norte, que está siendo afectada con este tema del peaje, en donde ha habido pues una reacción muy tardía de parte del alcalde, ¿no? Y lo cual ha generado... No, la reacción del alcalde ha sido lamentable. Lamentable. Alguien dijo ahí, un vocero, creo, de la bancada oficialista, que Castañeda parecía abogado de Odebrecht. Claro. Creo que fue Cheput. Pero bueno, entonces creo que naturalmente rechazando la violencia, porque evidentemente no se puede permitir que se transgreda la ley, me solidarizo con la población de Lima Norte y sus dirigentes, que creo que están atravesando una etapa muy complicada. Cosas así creo que es importante poner en la agenda. No, claro, además hay que entender, como bien lo señalaba Julio Esquiapa, los conflictos sociales hoy día provienen de demandas ciudadanas que corresponden a una clase media emergente. Por supuesto. Están protestando por servicios, ya no son protestas por salarios, en fin, de propiamente un proletariado clásico de la clase obrera. El APRA se fundó en 1930 con un panorama peruano determinado. Evidentemente el 75% venía del campo, el 25% de las ciudades. Hoy en 2016 el panorama ha cambiado completamente y nuestro dibujo orgánico no ha cambiado. Creo que el partido tiene que ser el partido de los pequeños productores, de la microempresa, tanto del laburo de la ciudad como también del campo y lo de los jóvenes. Creo que ese es el nuevo frente único que el APRA debe defender. Me parece un punto fundamental decirlo. ¿Y cuál va a ser pues nuestra estrategia de organización, por ejemplo, en el plano tan básico como el Internet? El partido históricamente se ha organizado territorialmente. En el creo que hay que hacer una cosa fundamental, y desde acá yo planteo que esta es mi principal propuesta. El APRA no puede dejar de elegir a sus candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones regionales más allá de noviembre de este año, para que tengan por lo menos un año para realizar. Por supuesto. En la elección anterior le dejaron apenas meses. Algunos dicen, no hay problema, con 2 o 3 meses basta, o el APRA es un partido solamente de orden nacional. No, yo creo que la elección del 18 va a tener definitivamente alguna gran influencia el 2021. Así que si el APRA quiere recuperarse para el 21, hay que apostar al 18 con fuerza y contundencia. Y en el tema que te mencionaba de la organización virtual del partido, tú ves que ahora como movimientos interesantes, del cual evidentemente tengo distancias ideológicas, como Podemos en España, se ha organizado fundamentalmente a través de las redes sociales. Incluso algunos movimientos que atentan contra las libertades, contra los derechos humanos, se organizan y captan a militantes por el Internet. No necesitan locales, no necesitan pues infraestructura. El APRA, aparte de su organización territorial y funcional, tiene que inaugurar una fuerte organización en el plano virtual, que me parece fundamental. Muy bien, Enrique, muchas gracias por tu presencia aquí, toda la suerte del mundo. Encantado de estar acá, Juan Carlos, muchas gracias. Enrique Valderrama, candidato a la Secretaría General del APRA. Vámonos con Henry Bautista, más incidentes en la zona de Puente Piedra. Adelante, Henry. Correcto, muchas gracias, Juan Carlos. Información en vivo, usted lo ha dicho, más incidentes que se vienen presentando. Por momentos la protesta nuevamente se reaviva, hay un fuerte número de manifestantes que están ya con las cabezas tapadas, con polos, poleras, en fin, para protegerse del gas lacrimógeno, y de cuando en cuando avanzan cerca a la Policía Nacional y empiezan a lanzar gran cantidad de piedras. Uno de los agentes, instantes atrás, recibió un impacto directo al escudo que le hizo tambalear, por lo que tuvo que ser auxiliado por sus colegas. Eso es lo que pasa aquí en Puente Piedra. Mientras tanto, un helicóptero viene sobrevolando la zona para evaluar cuál es el impacto y las formas en donde se vienen escondiendo los diferentes piquetes de manifestantes. Algo curioso ocurrió durante esta jornada de enfrentamiento entre la población y la Policía Nacional, y eso es que una dama en medio del fuego cruzado, en medio de los gritos de los manifestantes y cerco de la Policía Nacional que lanzaba gases lacrimógenos y perrillones a todo lo que se movía, se acercó caminando en solitario con un cartel que dice no al cobro del peaje abusivo. Señora, bienvenida a Radio Exitosa. Buenos días. Hace instantes la observábamos caminar en solitario con su cartulina, no al cobro del peaje. No personas, sino que han soltado bastante bombas lacrimógenas que han detenido allá, porque a algunos muchachos se lo han cargado. Esta es una protesta que es legítima. Esto atenta contra el pueblo. Va a provocar muchas alzas de los pasajes y de muchas cosas en general. Esta población es una población pues clase trabajadora. ¿Cómo le hacen eso al pueblo? ¿Se encuentra aquí en solitario con su cartel? No, ahí están al otro lado del grupo. Sí, hay una pancarta bien grande que portan ahí varios protestantes. Correcto. En todo caso, vale mencionar, sí, a ver, algo que nos quieren agregar aquí
algunas señales. Son policías de policías que están ahí, es de plomo. Y ellos están haciendo broto, es de plomo, son policías. Correcto. La señora empieza a acusar a algunos muchachos manifestantes como si fueran infiltrados. Vale mencionar, Juan Carlos, una escena bastante curiosa que da la vida en estos momentos. Mientras la Policía Nacional forma estos escuadrones para poder controlar a los manifestantes con los polos en la cabeza, otros con algunas bufandas en la nariz para protegerse del gas lacrimógeno, han sacado un asta de un carrizo de aproximadamente 3 metros y medio, un poco más, y están flameando la bandera nacional. Lo que los impulsa a seguir avanzando en la protesta, curiosamente, es la bandera nacional, el que la viene llevando un caballero de aproximadamente 55 años, que dice un polo celeste. Mientras el señor avanza con su bandera, el resto de la turba también avanza detrás de él. El señor flamea la bandera y la policía lo apunta en este caso, lo lanzabombas lacrimógenas, ¿no? El armamento que utiliza la PNP para disuadir a los manifestantes. Es lo que le podemos brindar como información de momento de lo que viene ocurriendo. No se ha recuperado la calma, siguen dando estos enfrentamientos y obviamente no hay paso vehicular en ninguno de los carriles. Es la información que le puedo brindar, Juan Carlos. Reportó Henry Bautista, Exitosa Noticia. Henry, ¿el corte vehicular se da en ambos sentidos? En ambos sentidos, Juan Carlos, definitivamente, en ambos sentidos. No hay paso vehicular. El general Rodríguez había manifestado de que se iba a tratar de volver a la calma y a la normalidad cuanto al tráfico. Sin embargo, esto no se ha podido construir porque los manifestantes se niegan a retirarse. Están avanzando una vez más, Juan Carlos, y lo lamentable es, volvemos a mencionar, que esta protesta que parecía inicialmente pacífica otra vez está alcanzando los niveles de violencia de la semana pasada. Sí. Gran cantidad de piedras. ¿Se ha acreditado el uso de escopetas de perdigones? Se están utilizando perdigones, Juan Carlos, sí, para poder reducir a algunos manifestantes que están llevando piedras. Se está lanzando los famosos perdigones. De hecho, hay algunas personas que han resultado con lesiones leves porque les ha rebotado el perdigón y les ha rozado por las piernas o por las manos. No tenemos todavía de conocimiento un herido o de gravedad que se haya producido durante esta protesta. La mayoría son por cuadros de asfixia debido al gas lacrimógeno. Muy bien, Henry, muchas gracias por la información. Correcto, Juan Carlos, estaremos retornando en breve con más información. Mientras tanto, otra vez. Muy bien, ahora hay que tener mucho criterio a la hora de analizar esto, porque la protesta de otro lado es una protesta que tiene sentido. O sea, la gente no está protestando por loca, ni por revueltas, ni motivaciones políticas, ni por agitación de banderas ideológicas, y mucho menos por influencia de Sendero Luminoso. A mí me parece, la verdad, terrible lo que ha dicho el ministro del Interior, porque si fuese así, entonces yo me imagino, pues habría que exigirle por lo menos varios detenidos vinculados a Sendero. O sea, ¿de dónde saca el ministro del Interior la información de que está Sendero infiltrado en esa marcha? ¿De dónde lo ha obtenido? ¿Quién se la ha dado? ¿Dónde están los nombres? Si es que esto está acreditado, tiene que identificar a algunos personajes vinculados a Sendero para atreverse a decir tamaña hipótesis. Pero en fin, 9:48 a.m, tiempo de matrículas escolares y de preocupación cívica también sobre el tema. Muchos padres de familia en colegios públicos, ojalá fuese solamente en colegios privados, se quejan de que se les quiere cobrar montos o tasas específicas, cosa que está aparentemente prohibida por la ley. Vamos a conversar con la doctora Eugenia Fernán, defensora adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. La doctora Eugenia Fernán Segarra nos acompaña. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. A ver, ¿qué debería saber la opinión pública, los padres de familia, a propósito de esta nueva matrícula escolar en lo que concierne a colegios públicos? Lo que concierne a colegios públicos es necesario precisar que la matrícula es gratuita, que se entiende de que los padres de familia no deben de ninguna manera estar condicionados a un pago, por ejemplo, previo de la PAFA. En este año, en realidad, constituye un monto de 61 soles. Entonces, los padres de familia tienen todo el derecho de matricularlos aún si no pagan los 61 soles. En absoluto, no puede ser condicionada la matrícula a ese pago. Entonces, los padres inclusive pueden pedir que la cuota de la PAFA
les sea diferido, el pago les sea diferido o prorrateado en 12 cuotas. En varias cuotas o a cambio de algún servicio específico que ellos puedan prestar. Esa posibilidad también está dada. Por supuesto, o sea, es un tema que se puede... yo puedo ejercer la guardianía de tal hora a tal hora, puedo cuidar los jardines, puedo limpiar a cambio de esa cuota. Lo hemos visto. Y muchos padres además les interesa hacerlo, prefieren hacerlo. Padres que tienen por oficio temas que les interesa efectivamente a la institución educativa, ¿no? Y que pueden colaborar perfectamente en eso. Luego es albañiles, gafiteros, jardineros, personas que pueden pintar el local, arreglarlo, darle limpieza. Hemos visto muchas madres de familia. ¿Pero no tienen claro los directores de los colegios? Bueno, los directores de los colegios... ¿Qué quejas o reclamos recogen de que no entienden? Bueno, los directores de colegios a veces facilitan el cobro coercitivo, digamos, de la cuota de APAFA, y yo creo que en la medida que se ha ido difundiendo este mensaje de la cuota diferida, de la cuota por partes o del cambio a través de prestaciones que pueden ofrecer los padres de familia, más bien se ha llegado a que los directores vayan aceptando eso, pero quiero ser muy clara, no es un tema de la dirección de la escuela, es un tema de la asociación de padres de familia. Claro, pues la PAFA es la asociación de padres. El colegio en principio no tendría nada que ver. No tiene que meterse ni siquiera en el cómo, en el proceso de pago, de cobros, etcétera. Pero cuando se hace el canje por servicios, ahí de alguna manera sí tiene que intervenir. Por supuesto, el director, puede hacerlo el director, terciando entre la asociación de padres de familia y obviamente el interés de los padres de familia por cumplir con la cuota correspondiente. Es importante señalar también que en la experiencia de la Defensoría del Pueblo nosotros hemos encontrado que se condiciona también el uso del uniforme. Y esto no debe ser así, para nada. O sea, el uniforme... Pero eso está establecido hasta por ley hace muchos años. No puede, digamos... A nadie lo pueden obligar a ponerse un uniforme ni a comprarlo para poder asistir a clase. En determinada época del año, lo puede hacer durante el año, pero definitivamente no puede ser una condición para ingresar a estudiar en un colegio. Tampoco tiene el padre de familia de escuelas públicas que pagar, por ejemplo, por la insignia o por otros artículos que no tengan que ver directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco tienen la obligación de someter a sus hijos, por ejemplo, a pruebas previas o exámenes previos para el ingreso. Totalmente prohibido. Inclusive en colegios privados. Exactamente. Los exámenes o pruebas pueden realizarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, por ejemplo, a partir del 13 de marzo, para nivelarlos, para ayudarlos en sus tareas y en el desarrollo de su aprendizaje, pero de ninguna manera puede ser una condición para matricular al niño o a la niña en la escuela. ¿Y ustedes detectan que eso también por supuesto, es una práctica cada vez menor o sigue manteniéndose? En algunos colegios todavía se sigue dando y por eso es que la Defensoría del Pueblo... Ojo a los amigos oyentes, no pueden tomarles pruebas para evaluarlo y de esa manera decidir si ingresa o no al colegio. Eso está prohibido, inclusive en colegios privados. Exactamente. Más bien, lo que hemos visto últimamente es una serie de colas hechas por padres de familia que pernoctan, duermen, digamos. Es que es por orden de llegada, pues en muchos casos. Exactamente. Lo que sucede es lo siguiente. Algunos colegios tienen un número de vacantes limitadas y esto se debe obviamente a la infraestructura y condiciones en que se lleva la... Por algunos colegios sí dan ciertas preferencias, por ejemplo, a hermanos. Claro, no. Porque es natural que un padre coloque a sus hijos, salvo la familia Humala, en el resto de familias del Perú y del mundo, uno trata de colocar a sus hijos en el mismo colegio. Bueno, de acuerdo. Por facilidades logísticas, en fin, de toda índole. Muy bien. De acuerdo a la norma que rige el desarrollo del año escolar 2017, aprobada por el Ministerio de Educación, existen ciertas prioridades que las instituciones educativas tienen que cumplir. Entre ellas, una que usted ha mencionado, que es si tienes hermanos o hermanas ya estudiando en el colegio. El otro tema para las escuelas públicas es el tema de la zonificación. Sí influye. Sí, si tu residencia... no vive cerca de la... Exactamente, si tu residencia, domicilio bueno, está en otros cerca, países, si uno no vive cerca del colegio, no se puede matricular en el colegio. Bueno, es más draconiano el tema. Claro, mucho Acá más. se le da preferencia a los que viven en la zona para la matrícula. Para las instituciones públicas especialmente, ¿no? Claro. Y en el tema de... Me parece una buena medida. Por supuesto, es muy importante, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de líneas axiológicas, que es otra de las prioridades que se dan,
si es en el caso concreto de que, por ejemplo, un niño que no tiene determinada su religión, no tiene por qué estudiar el curso de religión en una institución pública, puede pedir inclusive su exoneración. Sí, claro. Bueno, entonces esto tiene ojalá algún día lleguemos al momento en que no haya clase de religión en los colegios públicos, pero en fin. Pero lo digo porque... no, sí, claro, padre de familia Carlos, que no... Ese es uno de los temas más, sí, por supuesto, que más llegan a la Defensoría del Pueblo, por las instituciones. ¿De qué? ¿De papás o que no quieren que su hijo tenga una formación religiosa, particularmente la católica, que es la única que se da? O que no le obliguen a someterlo a un curso de religión cuando el niño no profesa ningún credo o ha optado por otro diferente. Y eso debe estar ocurriendo porque seguramente hay muchos padres cristianos, digamos, ¿no? Que no quieren recibir una formación católica. Hay diferentes credos y cultos, pero realmente esto está dentro de la libertad de la persona finalmente elegirlo. Y más aún si se trata de una escuela pública, ¿no es cierto? Porque la privada puede ser un poco diferente. Otro de los temas importantes es que no se puede... ¿Y los colegios reaccionan bien a ello? Sí, no se hacen en la problema. mayoría de los casos sí, porque esto está estipulado en las normas, los padres, entonces? Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Pero la queja proviene por falta de conocimiento. En realidad yo agradezco mucho que a la Defensoría del Pueblo se nos invite, por ejemplo, una radio tan prestigiosa, porque nos permite difundir una serie de derechos que no están bien entendidos por muchas personas, y finalmente lo que sucede normalmente es que el padre de familia, la madre de familia se hace un espacio para concurrir a la escuela y rápidamente obtiene información, y no necesariamente es una información confiable. Entonces lo que hay que hacer es recurrir a la página web del Ministerio de Educación. Ahí hay mucha información sobre este tema, y ahora más que nunca es una información muy accesible, o sea, la gente la puede entender fácilmente, es muy clara, y si hay alguna duda, por favor, llámenos voy a dar la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, 0815 170. Repítala, por favor. 0800 5170. Por favor, llámenos para absorber cualquier duda o consulta que quieran hacer sobre este tema. El teléfono está también en la web, ¿no? De la Defensoría del Pueblo. Sí, también en la página web, y hay forma también de ingresar la queja o pregunta o pedidos de intervención que quieran. Me ha sorprendido ese dato de que el tema de la religión sea uno de los que mayores quejas recibe. Bueno, es uno de los, no voy a decir la mayor queja, pero es uno de los que recurrentemente se recibe. ¿Ser hijo de exalumno le da alguno privilegio en la matrícula o no? No está contemplado. No está considerado. De hermanos o zonificación, sí. O hermanas, sí. Eso sí está contemplado. Y también recordarles que la matrícula es automática, en realidad. Si es que ya el niño viene, se ha matriculado el año anterior, no requiere renovar su matrícula, pero sí, obviamente, hacerse presente para recibir indicaciones que son sumamente importantes para los padres y madres de familia. Yo le agradezco mucho, doctora Fernanda Segarra. Importantísimo lo que nos ha dicho, los derechos que los padres de familia tienen que conocer respecto de la matrícula escolar. La doctora Eugenia Fernández Segarra, defensora adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para concluir, amigos, nos vamos nuevamente a San Juan de Miraflores con la reportera del pueblo, Fiorella Cruz. Fiorella, adelante. Aló, Fiorella. Nuevamente, muy buenos días, información en vivo. Seguimos recorriendo el distrito de San Juan de Miraflores, y esta vez te comento que los vendedores ambulantes de la avenida Hernando Lavalle fueron desalojados de dicha jurisdicción hace 8 días, y mencionan que autoridades del municipio distrital les está cobrando cerca de 500 soles para que puedan regresar a ocupar la vía pública de esta avenida Hernando Lavalle. Estoy con uno de los vendedores que ha resultado, de cierta forma, señor, afectado con esta medida. Tiene que pagar para regresar a la vía pública. Es lo que quiere. Buenos días, señor, ¿y quién le digo? Zafur. Ya, que hemos sido desalojados. Señor Zafur, hace 8 días que nosotros hemos sido desalojados por abuso de la autoridad. El alcalde de San Juan de Miraflores, de la municipalidad, se llama Javier Altamirano Quiso, es un corrupto. Ahora para aprender, para regresar a trabajar, a nosotros pobres, que nos está pidiendo 500 nuevos soles, nosotros no podemos pagar, por favor, queremos que usted venga a ver acá, hay criaturas, yo tengo 2 nietos que trabajan ahí, que son padres de familia, 2 nietos en secundaria,
¿Qué autoridad del municipio, señor, les ha dicho a ustedes que tienen que pagar estos 500 soles? El mismo alcalde. ¿El mismo alcalde? Sí. ¿Que era llegado hasta esta zona de Hernando Lavalle? Ahí está comprometido también César, César González y ¿cómo se llama? Dante Zapata. Dante. Esos son los Zapatas, los corruptos. Funcionarios de la municipalidad. Ajá, funcionarios de la municipalidad, señor. ¿Qué le diría al alcalde Javier Altamirano entonces, señor? Que los recompone sin pagar ni un centavo. Muy bien. Ándale, por favor. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. La opinión entonces, Juan Carlos, de un vendedor ambulante de la avenida Hernando Lavalle aquí en el distrito de San Juan de Miraflores, que confirma que la propia autoridad edil de este distrito les ha pedido el monto de 500 soles para que puedan volver a ocupar esta vía pública. Seguiremos recorriendo el distrito entonces, Juan Carlos. Adelante contigo. Gracias, Fiorella. Vámonos a Puente Piedra. Henry Bautista, adelante. Información en vivo, muchas gracias Juan Carlos. Vamos a conversar con don José Carlos Campos, dirigente quien ha sufrido disparos de perdigones en la espalda. Don José Carlos, bienvenido a Radio Exitosa. La protesta se sale de control, la policía no sabe cómo controlar a los manifestantes y hoy día ustedes por segunda vez salieron a la calle a decirle no al peaje de Puente Piedra. La lucha continúa y esto se extiende más a un paro 19 de enero, paro nacional. No es justo que esta policía, que dice el ministro del Interior, nos califica de terrorista, así como calificaron terroristas, delincuentes a la gente de la parada, gente de trabajo, gente comerciante, y lo retiró. Un poco rostro para que un poco veamos el impacto. Le han hecho como una suerte de boca, yo calculo 1,5 centímetros que tiene usted en el rostro, en la mejilla izquierda. ¿Qué pasó? El general, no sé cómo se llama, un gordito ya de 60 años, 25, ya, le dijo, le estaba pidiendo al general, por favor, que deje pasar la marcha, que la marcha es pacífica, que puedan pasar, pero sin embargo el general se ríe y le dice a la policía que está acostado que me dispare con los ojos, así, ya sabes, en eso que comienza a disparar la bomba, yo volteo y el otro me dispara de frente. Eso es un crimen. Es un crimen. Carlos Campos, dirigente de la zona, ha recibido un disparo que le ha impactado la mejilla izquierda del rostro, estimado Juan Carlos, una herida que tendrá que sacar también la policía. Vale mencionar que instantes atrás también dentro de este enfrentamiento ha resultado afectado también un agente de la PNP, un suboficial, el cual ya ha sido evacuado dentro de un patrullero, suboficial que habría recibido un impacto de piedra a la altura de la pierna izquierda. Esto es lo que viene ocurriendo aquí en Puente Piedra, en el kilómetro 27. De momento las acciones nuevamente han regresado a una tensa calma, pero obviamente este tipo de incidentes, heridos de ambos lados, en vez de calmar la situación, lo que se espera es que al contrario, esto se puede detener en cualquier momento. Es la información que le podemos brindar. Juan Carlos, nuevamente volvemos a escuchar los disparos de la policía que en el carril contrario. En el caso de sur a norte, están tratando de repeler a los manifestantes que ya se han reagrupado. Es lo que le podemos brindar de información. Reportó Henry Bautista, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Henry, por esta importante cobertura. Ha sido el bloque estelar de Radio Exitosa. No se muevan. Vienen con ustedes Nicolás Lucar. Por mi parte, nos vemos mañana, como siempre, de 8 a 10 de la mañana aquí en Radio Exitosa. Chao.